5 de agosto continuamos el estudio de la lección número 6, de adentro hacia afuera. Texto para memorizar. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contamina. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos 7:15. Bendito Maestro, queremos aprender de ti directamente para que no haya confusión ni error en nuestras consideraciones. Permítenos valorar tus enseñanzas, traduciéndolas en una vida correcta ante tus ojos, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, manos limpias o corazón sucio. Manos limpias o corazón limpio. Vamos a leer en Marcos 7, que es el telón de lo que vamos a estudiar hoy, comenzando en el versículo 14. Dice así: y llamando otra vez a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Este texto es usado por muchas personas, muchas religiones, para probar que Dios limpió todos los alimentos que él negó o prohibió en Levítico 11. Pero tenemos que entender la Biblia en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El medio. ¿De qué viene hablando Jesús? El contexto es el capítulo 7, cuando Cristo condena la tradición de los rabinos por encima de la palabra de Dios. Y entonces, dirigiéndose, dice a todos: no hay nada fuera del hombre que entre a él que lo pueda contaminar. ¿A qué se refería? Es sumamente claro, amigo, escucha, por el contexto, que Jesús no estaba poniendo en duda lo que él había enseñado en Levítico 11, las carnes limpias y las carnes inmundas, sino que más bien estaba negando la validez de la tradición oral, que para el judío o para el rabino era de mayor valor que los 10 mandamientos, o igual. Así que en este caso específico, trata de la tradición que afirmaba que el alimento comido con las manos no lavadas ritualmente se convertía en alimento impuro. Y yo expliqué que lavar las manos se ponía un poco de agua en los dedos y en la palma de una mano a otra, sin que esa agua corriera hasta el codo, porque ya Dios no aceptaba ese rito. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que lo que limpia el alimento no es el rito. Y Jesús estaba hablando a personas que no comían cerdo ni comida inmunda. Se estaba dirigiendo a los fariseos o a los rabinos que estaban del versículo 1, capítulo 7. Y estaba hablando con gente entendedora del mensaje. Entendedora del mensaje. Entonces dice, claro, eran siempre y exclusivamente los mandamientos de los hombres, o sea, las imposiciones no bíblicas,
contra los cuales Jesús estaba protestando, dirigiéndolos claramente del mandamiento de Dios, distinguiendo los mandamientos de Dios a los mandamientos de los hombres. ¿Qué era el mandamiento de los hombres? El rito de lavarse las manos, que eso era solamente para los sacerdotes, no para el pueblo. Además, aplicar este pasaje al asunto de las carnes limpias y las carnes inmundas es no tener en cuenta para nada el contexto. ¿De qué está hablando Jesús? No es de comida, está hablando de ablución, de esto, de lavarse las manos ritualmente, no higiénicamente, que son dos cosas diferentes. Ahora, continúo. ¿Cómo yo sé que Jesús no enseñó que todas las carnes estaban limpias? Cuando nos vamos a Hebreos, el capítulo 10, encontramos un lienzo que baja del cielo cuando Pedro está orando. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué le dijo Pedro en el versículo 14? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda jamás he comido. ¿Cuándo dijo Pedro esto? Lo dijo años después de Cristo haber resucitado y ascendido al cielo. O sea, Jesús a ningún discípulo le enseñó que se podía comer cerdo, o que se podía comer langosta, o que se podía comer tiburón. ¿Por qué? Porque se mantenía en el judío la clasificación de las carnes inmundas. Las carnes, para comerlas al judío, tenía estas tres clasificaciones. Si era cuadrúpedo, tenía que tener la pezuña dividida y rumiar. Si faltaba una de las dos, no podía comerse. El puerco tiene la pezuña dividida, pero ¿qué pasa? No rumia, entonces no se come porque es inmundo. En las aves, tenía que ser las aves de corral. Las aves de rapiña no se comen porque se alimentan de cadáveres. Y de los peces se necesitan tener dos características. Si falta una, no la puede comer, que es aleta y escama. El tiburón tiene aleta, pero no tiene escama, no se come. La ballena tampoco se come, pero sí se puede comer el pescado, el colorado, porque tiene aletas y escamas, por decir un nombre, o el chillo. Pero Jesús en ningún momento está hablando de variación de la ley de Levítico 11, en ningún momento está hablando de ablución, o sea, del rito de comer la comida con la mano limpia, limpia ritualmente hablando, no higiénicamente hablando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó que Pedro no le dijo a Dios que no había comido? Nunca había comido porque Jesús nunca le enseñó a que comiera carne inmunda. Entonces, dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis que es abominación a un varón judío juntarse a un extranjero, mas Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame tú común o inmundo. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo muere por el limpio y por el inmundo. Entonces, para el judío, el hombre pagano era inmundo. Ahora Cristo con su muerte limpia a la humanidad y la deja susceptible de su perdón si ellos se acercan a Dios. De ahí que se estaba refiriendo a la comida, no a la comida inmunda, sino al judío que rechazaba al romano, al gentil, al idólatra, y lo llamaba inmundo, incluso lo llamaba perro. Y dijo, no señor, todos los hombres fueron alcanzados con mi sacrificio en el Calvario, y ahora todos los hombres son aceptados si vienen a mí, no importa cuál nacionalidad sea. Ahora, dijimos, según los reglamentos del judaísmo, aún la carne limpia, por ejemplo, la carne de res, que es una carne limpia, un judío veía que un gentil la tocaba, ya esa carne estaba inmunda. ¿Qué están entendiendo, hermanos? Ahora, ¿cuál es el problema que Jesús dice? Mira, no es lo que entra lo que contamina,
No es refiriéndose al aspecto ritual de la ceremonia, de la ablución. Entonces dice Dios dice él, porque no es lo que entra en su corazón, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. La comida no entra al corazón, entra al estómago. Pero Jesús está hablando de la condición de los rabinos, cómo estaban. Lavaban las manos, ritualmente hablando, no comían carne de cerdo, pero se comían a Jesús hablando mal y criticándole de todas formas. Ese es el pecado que Jesús está diciendo, no es la apariencia, es lo que la gente tenga en el corazón. Entonces, ¿de dónde es que vienen los malos pensamientos? ¿De dónde viene el mal? Dice, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Entonces menciona 13 contaminaciones que salen de la mente, que se decía corazón en aquel tiempo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. 1. Los adulterios. 2. Las fornicaciones. 3. Los homicidios. 4. Los hurtos. 5. Las avaricias. 6. Las maldades del engaño, las maldades 7, el engaño 8, las desvergüenzas, es decir, el libertinaje 9, el ojo maligno, que es la mala voluntad hacia el otro 10, las injurias, que es la blasfemia es 11, la soberbia 12 y el desatino o insensatez 13. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan moralmente al hombre. Entonces, no me tomen ese texto para decir que Cristo limpió todas las carnes. No, se está refiriendo exclusivamente a la ceremonia ritual, que si usted no se lavaba ritualmente las manos o ablución, entonces su comida limpia, como la carne de res, estaba inmunda. No, mis hermanos, no es esa carne la que entra contaminada. Lo que es contaminado es lo que sale del corazón. La carne y los alimentos nunca entran al corazón, nunca. Lo que entra al corazón es lo que entra al corazón es lo que usted ve de fuera y lo acumula dentro. ¿Cómo es? El adulterio. El adulterio no comienza en una cama. El adulterio comienza en la mente, codiciando lo que no es suyo. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Oh, mis hermanos, Dios, como dice un refrán, Dios lo que come es corazón. Lo que quiere Dios es limpiar la mente. Cuando la mente está limpia, los alimentos, usted podrá clasificarlos, los alimentos prohibidos y los alimentos aceptados por Dios. Así de sencillo. Y el cristiano debe entender que lo que a Dios le gusta no es la apariencia, porque el judío era religioso de apariencia. Y repito, cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret en Lucas 4:16, todos guardaban el sábado y todos pagaban su diezmo y todos iban a la iglesia. Pero ese mismo pueblo que Jesús estaba predicando le interrumpió el sermón y lo llevaron a un precipicio para matarlo. Entonces, no es religiosidad, es relación con Dios. Y esa relación sea tan efectiva que te cambie el corazón para que no haya en ti las 13 contaminaciones, que son todas morales: adulterio, fornicación, homicidio, hurto, avaricia, y seguimos que son 13. Mis hermanos, que Dios nos libre, que no seamos cristianos de apariencia, sino que el cristianismo comienza es en el corazón, y si comienza en el corazón hay grandes transformaciones. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero, dele clic a la campanita. Para mañana martes vendremos con las migajas para los perros.